Muy buenos días, yo soy Alejandro, defensor de la fe cristiana en Cristo Jesús. Hoy quiero hablar sobre el sacerdocio de Melquisedec en Hebreos 7, capítulo 7, o mejor dicho, todo el capítulo 7. Vamos a interpretar los versículos clave y los versículos que no tienen necesitan mucha explicación, pero vamos a interpretar los versículos clave. Le voy a leer todo el capítulo, pero voy a interpretarles los versículos que de repente alguna persona está confundido en cuanto a eso. Primero vamos a darle gracias al Señor, por la cual nosotros vamos a pedirle guía al Señor en cuanto a este tema. Señor, te doy gracias, tu mano poderosa nos guíe y que esta palabra tuya, Señor, sea de bendición para todos aquellos, mi Dios, que ven este canal. Padre, que mi Dios no hagamos las cosas, mi Dios, bajo nuestra voluntad, y que veamos las cosas, Señor, como tú lo mandaste, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dejo en tu mano, Señor, esta palabra tuya. Amén. A ver, tengo 17 años de haberme convertido al cristianismo. Profeso la fe cristiana en la religión evangélica, La Paz. Me acuerdo que, contando un poco de testimonio de mi vida, me acuerdo que cuando me arrepentí, empecé a andar en los caminos del Señor. Muchas de las cosas que me decían en la iglesia, estoy hablando de la iglesia evangélica, no estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de la iglesia evangélica. Yo pensaba que me estaban enseñando cosas correctas, como lo dice la Escritura, porque cuando usted empieza en los caminos del Señor, usted no sabe, usted no conoce, usted es ignorante de las cosas, de las palabras del Señor. Con esto no quiero decir que ahora yo lo sé todo y uno en el camino uno va aprendiendo muchas cosas si usted estudia la palabra del Señor. Yo era muy defensor de lo que se decía en la iglesia evangélica. Yo defendía mucho porque veía muchos cristianos defendiendo de que nosotros teníamos que guardar el domingo como evangélicos, porque nosotros nos congregábamos el domingo y que teníamos que guardar el domingo como un día de reposo. Y estudiando las palabras del Señor, ese no es el tema, pero un poco de testimonio en cuanto a lo que muchas personas predican de una forma errada. Y estudiando la palabra del Señor, Dios no nos enseña en el Nuevo Testamento guardar ningún día. Ningún día Dios nos manda a enseñar a nosotros a guardar. Y ese era otro tema muy aparte, la cual de repente si alguien cuando vea este video quiera que le explique algún tema, yo le voy a decir, la explicación mía me baso mucho en la palabra del Señor. Yo no me voy a ir a explicar de acuerdo a mi pensamiento, sino lo voy a explicar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Muchas palabras de la Biblia, los versículos bíblicos, tienen que ser explicados de una forma literal, no de una forma espiritual. Muchos de los versículos bíblicos, pero muchos versículos bíblicos también tienen enigma, la cual usted tiene que recibir la iluminación del Espíritu Santo para explicarlo. Y también en cuanto a la confesión, la iglesia evangélica explicaba que cuando usted donde yo me arrepentí, donde me convertí,
explicaba que cuando uno cometía pecado, después de haber aceptado a Jesús, uno cometía pecado, usted tenía que ir a confesarte en el altar y decir todo lo que usted había hecho como pecado. O sea, explicar cómo usted pecó, aduciendo y explicando la parte de Lucas 12, 8 y 9. Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Y en realidad ese versículo no se refiere a nuestra confesión del pecado. Se está hablando en ese versículo de reconocimiento en nuestra vida a Cristo, de reconocer a Jesús en nuestra vida y no negarlo. Acuérdense que cuando Pedro negó a Jesús, sabiendo que ya él era parte de su discipulado, y él lo negó. Entonces, cuando tú eres cristiano, tú no debes negar a Jesús. Debes decir que tú eres cristiano y seguidor de Jesús. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Y Él trata de explicarlo en Lucas 12, 8 y 9. Y en cuanto a este tema, también es un tema muy aparte. Pero le voy a explicar, le digo esto como testimonio para que ustedes vean que hay muchas cosas que nos enseñan a nosotros por no estudiar la palabra del Señor. Y yo no le echo la culpa a esas personas, sino es porque a veces nosotros seguimos los pasos de las personas que pensando que son personas sabias, si no son personas religiosas que tratan de defender su doctrina a toda costa para que no quede mal su doctrina o su religión, mejor dicho, no doctrina, no, religión. Entonces quieren hacer ver que uno está mal delante de los ojos de Dios. Quiere enseñarle cosas a uno que no está en la palabra del Señor. Vamos al tema del capítulo 7 de Hebreo. Versículo 1 del capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de las derrotas de los reyes, y le bendijo. Este señor nadie lo conocía, rey de Salem. Y ahí está hablando de alguien que no estaba en esta tierra, que vino del cielo. Y bendijo a Abraham. Ahí la Biblia lo dice. En el versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Este es Rey de Paz. Dice que Abraham le dio el diezmo a este rey. Escuche bien, los diezmos de todo, dice ahí. Quiere decir que Abraham estaba ofreciéndole el diezmo a este rey por todo. Como es el padre de la fe, acuérdense que por ahí va la promesa. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Dice la Escritura en el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando de una promesa de un Dios que no iba a tener papá, no iba a tener mamá, como el sacerdocio de los levitas. Acuérdense de eso. Nos está explicando el sacerdocio de Cristo. En el versículo 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Quiere decir que a Abraham, como era patriarca, Abraham se le consideraba muy importante
Y aquí se asombra pues Pablo explicando en este versículo de que hay que darle importancia a este. Cuán grande era este, a quien hasta el mismo Abraham le dio el diezmo. Capítulo 5, versículo 5. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de su hermano, aunque esto también haya salido del lomo de Abraham. Según la ley, el único que recibía los diezmos eran los que procedían del sacerdocio, que era de los levitas. Pero en este tiempo, como esta ley todavía no estaba, por lo tanto Abraham da el diezmo, porque ¿de dónde sale la tribu de Leví? Del lomo de Abraham. En el versículo 6, pero aquel cuya genealogía es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo el que tenía la promesa. ¿Quién tenía la promesa? Abraham, por la fe de Abraham. En el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí está declarando que bendijo al menor. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Imagínense que cuán importante era Cristo aún cuando era una promesa. Esta explicación en cuanto al sacerdocio de él era tan importante, cosa que nosotros no nos damos cuenta, pues. Muchas veces en el Nuevo Testamento, a veces muchas religiones todavía siguen pensando que hacer un sacrificio o ofrecer ofrenda, como en el Antiguo Testamento, algunas personas piensan que todavía se tiene que seguir esas normas. Y no es así. Vamos a seguir leyendo para darnos cuenta en cuanto a este tema. Y aquí ciertamente en el versículo 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Está hablando de Cristo. Se está dando un testimonio de alguien que vive para siempre. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Correcto, eso es lo que le decía anteriormente, que recibe los diezmos. Eso es lo que le decía anteriormente, que como Leví venía del hombro de Abraham, quiere decir que como en el versículo anterior que leímos, que Abraham había pagado por todo el diezmo. Seguimos leyendo en el 10, porque aún estaba en el lomo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Este versículo ya pienso yo que lo entendemos claramente. Está muy claro para que no lo entendamos. En el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí empieza la parte confusa de muchas religiones en cuanto al sacerdocio de Cristo. Aquí jamás está diciendo, que ahorita lo vamos a seguir viendo, de que se empieza a cambiar un sacerdocio humano por otro humano. Dice el versículo 11 que ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote?
Y este sacerdocio de Melquisedec no viene de la tribu de Leví. Vamos a leerlo para que ustedes vean. A ver. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambiado. No. Necesario es que haya también cambio de ley. 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Saben por qué el sacerdocio de Cristo no viene de Leví? Porque si el sacerdocio de Cristo iba a venir de Leví, iba a ser lo mismo como el sacerdote antiguo. Iba a ser un sacerdocio humano, decretado por ley. Entonces, ¿de qué iba a servir ese sacerdote? Si iba a hacer lo mismo que hacían los otros sacerdotes. Y Dios trajo un sacerdote de la tribu de Judá, de otra tribu, para que fuera diferente al sacerdocio de los levitas. Seguimos leyendo. 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ninguna persona de la tribu de Judá tenía el derecho y tenía el orden de ser sacerdote en el pueblo de Israel. Y son cosas muy confusas, por la cual nunca los israelitas y los fariseos pudieron entender qué es lo que trataba de decirle Jesús. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran sabido, imagínense. Entonces lo que Dios trata de hacer es cosa distinta. En este versículo nos explica a nosotros que Cristo, para poder que su sacerdocio fuera distinto, tenía que nacer de otra tribu. Vamos a ir paso por paso para que veamos en cuanto al juramento y en cuanto a la ley. Y esto es aún más manifiesto, dice Pablo, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Correcto, estamos hablando de la ley aquí. El sacerdocio de Cristo era distinto a eso, sino según el poder de una vida indestructible. Ya ahí está hablando cosas fuera de lo normal, que es algo eterno, que es algo para siempre, inmutable, que no se puede cambiar, que no se le puede agregar otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo. En el versículo 17 dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es una profecía bíblica que nos va a hablar en Salmo 110, 4. Nos explica esto cuando el salmita da una profecía sobre el sacerdocio de Cristo. Para los que quieran leer ese versículo pueden ir al Salmo 110, 4, que ahí se le puede explicar, ahí se le va a explicar la profecía sobre el sacerdocio de Cristo en ese versículo. De repente alguien que piensa que yo estoy diciendo que este versículo es una profecía y de repente piensen que no es verdad, y entonces por eso le doy el versículo para que vayan ahí y lo vean, que es una profecía. Era una profecía, mejor dicho. Ahora, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia.
¿Qué es lo que quiso decir Pablo con esto? Que la ley del sacerdocio anterior era débil, era ineficaz, donde el sacerdote que ofrecía sacrificio era humano, y cuando iba a hacer sacrificio tenía que ofrecer sacrificio por él mismo y también por otra persona que había pecado. Y después de eso, este sacerdote iba a morir, entonces tenían que estar sustituyendo a ese sacerdote por otro sacerdote. Por eso dice la Escritura que pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Este mandamiento queda totalmente abrogado por el sacerdocio que nosotros ahorita vamos a entender que es el sacerdocio de Cristo. Pues nada perfeccionó la ley. Era obvio que la ley nunca iba a perfeccionar el sacerdocio. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esa ley que antiguamente existía del sacerdocio nunca iba a perfeccionar nada. A lo mejor eso nos iba a permitir a nosotros tener una esperanza de que íbamos a tener un sacerdocio eterno por la cual nosotros íbamos a acercarnos a Dios. Porque acuérdense que nosotros no podíamos acercarnos al lugar santísimo de aquella época. Nosotros no podíamos acercarnos, solamente lo hacía un sacerdote. Para los que leen la Biblia, vayan captando eso. Y las personas que quieran cuestionar algunas explicaciones, por favor no lo hagan con su propia palabra. Lean la Biblia y traten de explicar. Primero lean, después entonces tratan de explicarlo. Porque a veces nosotros cuestionamos las explicaciones de otra persona sin leer la Escritura. Entonces, ¿de qué sirve? Eso no sirve de nada. En el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Le hablaba del Salmo 114. Aquí hay una cosa muy importante que tengo que explicarle. Esa parte del sacerdocio. El sacerdocio anterior era sacerdocio por ley, que tenía que aplicarse por ley. Y el sacerdocio de Cristo vino a ser por juramento. Por juramento de la profecía que nos habla en Salmo 110:4. Dice Pablo, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos. Los que estaban por ley no fueron hechos por juramento, fueron hechos por ley, sacerdote. Pero Cristo fue hecho sacerdote por juramento. En el versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De un mejor pacto. ¿Qué quiere decir con esto a nosotros, mi querido hermano? Poniendo un ejemplo en cuanto al fiador. Que una persona cuando va a pedir préstamo a un lugar donde le piden fiador, o cuando le dicen, bueno, para darte el préstamo usted tiene que tener un fiador. ¿Por qué hacen eso? En caso de que usted quede mal con tu responsabilidad, usted no llega a pagar o usted infrinja tu responsabilidad, esa persona que es tu fiador va a terminar encargándose de tu responsabilidad. Va a tener que pagar lo que tú no pagaste.
Y Cristo hace esa función con nosotros. Al momento de que cuando Él murió en la cruz por ti y por mí, Él se constituyó un sacerdocio eterno. Cada vez que tú cometes error, ese sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí es la que nos cubre a nosotros como sacrificio para tener perdón de nuestro pecado. Por eso, Pablo habla de que por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, que es un sacerdocio eterno para perdonar nuestro pecado. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Eso es lo que le explicaba anteriormente, que por ley se constituyeran muchos sacerdotes, y era como algo ya por ley y era algo rutinario en el tiempo, que cada vez que moría un sacerdote tenían que poner otro sacerdote. Acuérdense, y también para explicarle un poco en la parte espiritual, todo esto tenía que cumplirse, tenía que pasar en cuanto al sacerdocio, porque eso era sombra de lo que había de venir, que es Cristo como sacerdote eterno y para siempre. En el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Por eso que Cristo vino a morir, para tener un sacerdocio eterno. 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahora, hay muchas personas que quieren volver como cuando Pablo reprende a Pedro por estar explicando, queriendo que las personas que se arrepentían y se bautizaban, que esa persona obedeciera a la ley judaica. Por eso Pablo lo reprende. Ahora, si yo empiezo a hacer el mismo tipo de sacerdocio que se hacían en los levitas, quiere decir que estoy volviendo a la ley. Estoy invalidando lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Estoy diciendo que lo que hizo Cristo no sirve, que el sacerdocio de Él no sirve. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros queremos implementar una doctrina dentro de las iglesias. Vamos a implementar una doctrina que esté coherente con las palabras del Señor, y no implementemos doctrina que va en contra de las cosas de Dios. 24 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Un sacerdocio que no se acaba, un sacerdocio que no hay que estar cambiando, un sacerdocio que permanece para siempre, que siempre va a perdonar tus pecados por el sacrificio que hizo. 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es uno de los puntos más importantes en cuanto al sacerdocio de Cristo. Aparte de que Cristo es sacerdote para siempre, Él también, viviendo siempre, para interceder por ellos. ¿Por mediante de quién nosotros nos acercamos a Dios? Mediante de Cristo. Y Él también hace la función de intercesor por nosotros. Ahí lo está diciendo claramente. Nosotros no tenemos que tener tanto estudio para entender esta parte del versículo. Hay muchas religiones en el mundo buscando otro intercesor. Cuando nosotros buscamos otro intercesor por nosotros, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer? Que lo de Cristo no funciona, que lo de Cristo no es suficiente, que murió en la cruz por ti. Lo mismo cuando tratamos de hacer un sacerdocio humano nuevamente, estamos diciendo
que Cristo no es un sacerdote eterno que murió en ti en la cruz. Él se convirtió en sumo sacerdote, un sacerdote que iba a durar para siempre y por la cual Él también iba a interceder por ti y por mí cada vez que nosotros, por ser humanos, pues cometemos pecado. 26 claramente lo dice del sumo sacerdocio. Por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime de los cielos. Todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, casi la mayoría, lo que tenga que ver con la ley, en el Antiguo Testamento, cuando agarraban a un becerro, un cordero o algo que se iba a sacrificar para el Señor, tenía que ser sin mancha, sin arruga, sin nada. Tenía que ser totalmente limpio. Eso representaba a Cristo, que murió en la cruz por nosotros. Cristo se ofreció en sacrificio, a la vez se constituyó sacerdote para siempre. Cosa que ni el sacerdote por ley, ni los becerros, ni los corderos, que eran animales de la tierra, no podían hacer. Las dos funciones a la vez no lo podía hacer ese tipo de ley. Por eso cuando Cristo viene, hace estas dos funciones nosotros para siempre y se constituye sumo sacerdote para el perdón de nuestro pecado, y que su sacrificio era para siempre, una vez para siempre. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el versículo 27. Ya eso, en otras palabras, como que estaba como aburrido, haciendo la misma cosa, por ley, por la cual muchas personas ya estaban, por ejemplo, si hoy pecaban, hacían un sacrificio, y si mañana pecaban de nuevo, el sacerdote tenía que hacer este sacrificio nuevamente. Imagínense. Y Cristo vino a romper todo eso, para que eso no siguiera pasando. Y nosotros, gracias a la gracia de Cristo, nosotros recibimos esta bendición de que nosotros podamos tener un sacerdote eterno y un sacrificio eterno y un mediador para siempre. Un mediador para siempre que interceda por nosotros, que es Cristo. No hay otro intercesor. No hay otro mediador. No hay otro sacerdote. No hay otro sacrificio que valga más que lo de que Cristo hizo en la cruz por nosotros. 28. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La ley constituye al sumo sacerdote a débiles hombres, pero el juramento por la cual se constituyó el sacerdocio de Cristo es perfecto para siempre. Eso es lo que Pablo trata de explicar en este versículo. Ahora, explicándole algunos puntos que he escuchado en alguna religión, vi a un señor, creo que era católico, explicando, y él leyó esta parte del versículo 11 y 12, y tú sabes lo que este señor explicó,
que él dijo que el sacerdocio se había cambiado, correcto. En esa parte él estaba correcto. Pero no se había cambiado el sacerdocio de un humano, sacerdocio humano que es por la ley, a otro sacerdocio humano. Jamás. Y lo que él explica. En el versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio. Y lo que más me impresiona, Señor, es que este hombre lee ese versículo hasta allí para sustentar su doctrina, diciendo que él podía ser sacerdote porque ahí dice que porque cambiado el sacerdocio. Cuando en el siguiente, después de la coma, dice, necesario es que haya también cambio de ley. Si leemos el versículo siguiente, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Pablo explica las cosas claramente. Entonces nosotros hay muchas personas que por conveniencia explica una palabra, un versículo de la Biblia, para su conveniencia y para defender su religión, porque no está defendiendo su fe, sino está defendiendo su religión. Son cosas que a mí me impresionan. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser salvo, quiero encontrar la verdad, ¿por qué tengo que defender mi religión? No puedo hacer eso porque si quiero estar bien con Dios, debo decir la verdad sobre mi religión, que mi religión está cometiendo error al tratar de enseñar las cosas que no están en la palabra del Señor. Pero si yo no quiero agradarle a Cristo y quiero agradarle a mi religión, entonces yo tengo que explicar la cosa como lo dice la religión. Pero este no es el caso de nosotros como cristianos. Nosotros estamos en la palabra del Señor, leemos la Biblia para agradarle a Dios. No estamos aquí para leer la Biblia para agradarle a ningún líder político, ningún líder cristiano, ningún líder social, a ningún líder de la iglesia. Estamos para agradarle a Cristo. Yo le digo esto, hermano. Ese es el problema que está ocurriendo en el mundo, por la cual yo pienso que se va a levantar algunas religiones poderosas y va a querer destruir la fe de lo que en realidad cree en Cristo. ¿Por qué? Porque no van a aguantar. No van a aguantar la verdad de Cristo y van a querer imponerse a la fuerza. Como la religión católica lo hizo desde el siglo III en adelante. Quiso imponer su fe, su explicación bíblica a la fuerza en toda parte de Europa. Si no hubiese nacido alguien que se rebelara en contra de eso, nosotros estuviéramos sometidos todavía a ese tipo de religión. Entonces, por lo tanto, nosotros cuando vamos a leer la Biblia, mis queridos hermanos, leamos la Biblia y entendamos y expliquemos. Y esta parte del versículo, desde el capítulo 4, desde el capítulo 4 de Hebreo, 4:34, le voy a buscar el versículo para no equivocarme. Desde el capítulo 4:14 en adelante hasta el versículo 10 nos explica realmente. 4:14 en adelante, capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, capítulo 6, 7, 8 hasta el 9 nos explica sobre Cristo, el sacerdocio, el mediador, y también nos explica a nosotros el sacrificio que quita el pecado. Eso es lo que el Señor nos trata de enseñar. Uno para entender la Escritura, y Pablo lo explica de una forma muy clara
para que yo venga a interpretarlo de otra forma. De forma muy clara Pablo le explica. Y si quieren entender mejor el versículo, busquen diferentes tipos de traducciones y busquen que en otras traducciones, esta traducción Reina Valera explica algunas partes que en otros libros, Biblia, lo explica de una forma más clara. Así que les dejo esto para que ustedes vayan a entender y vayan a leer la Biblia y saquen sus conclusiones si estoy diciendo algo fuera del orden. Pero para que esto, el que vea este canal, vea este video, tienen que suscribirse si creen que lo que he dicho está bien conforme a la Biblia. Si están viendo que yo lo he explicado de una forma que como lo dice la palabra del Señor, para que otras personas puedan verlo y que no sean engañados por otras personas que solamente quieren explicar la palabra del Señor para su conveniencia. En otro video le voy a explicar sobre el confesarse, que yo le hablaba en un principio, y vamos a tener que explicar también sobre la idolatría y sobre la verdadera iglesia, sobre el diezmo. Porque hay muchas personas hoy en día hablando, criticándose uno a otro sobre que si se enriquece o no se enriquece. Es un tema muy aparte que lo vamos a explicar en próximos videos. Pero para cada tema le voy a sacar un video para que lo puedan entender mejor. Muchas gracias y que Dios me le bendiga a todos. Estamos aquí para servirle en las palabras del Señor.